Les pido que con la misma reverencia con la que cantamos himnos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor y Padre eterno, te damos gracias porque nos permitiste estar hoy aquí, y aún a quienes por alguna razón no pudieron venir, te damos gracias porque confiamos en que te adoran desde sus casas, Señor, en sus corazones están dispuestos a orarte. Pero mientras tanto, a estos que estamos aquí, Señor, danos corazones dispuestos a escuchar tu palabra, mentes afiladas, Señor, para entender tus dichos y poder sacar provecho de ellos, Señor. Que podamos tener corazones inclinados hacia ti en el mismo sentimiento que cantábamos hace un momento, Señor, entendiendo, o más bien admirando la profundidad, la inmensidad, la altura de tu amor, Señor, de tus riquezas. Por lo que te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en medio de nosotros, que seas tú enseñándonos a través de mí, un vaso imperfecto, Señor, y que me ayudes a evitar el error para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con los estudios de la teología del pacto, de la teología pactual o federal. Hasta ahora hemos visto varios pactos. El pacto de redención, el pacto con Adán, también llamado pacto de obras, el pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Los últimos dos pactos, es decir, el de Abraham y el que se hizo con Moisés, que hemos tratado ahora en el estudio en las semanas anteriores, nos hablaban sobre una promesa de herencia física. El pacto con Abraham y el pacto con Moisés nos hablaban de la tierra que sería heredada por Israel, la tierra de Canaán, aquella tierra que le mostró Dios a Abraham y que le prometió que se la daría a su descendencia. Y estos dos últimos pactos, en cierta medida, como ya hemos visto, fueron complementarios. En el uno se les anticipó la promesa y se les requirió a los miembros la obediencia de la circuncisión. Este es el de Abraham. En el otro se les provee de leyes para traer orden a un pueblo que muy pronto dejaría de ser nómada cuando entrara a la tierra prometida. Ahora se asentaría en comunidades que tendrían que ser mejor organizadas, en las que sería necesario definir mejor las funciones de cada comunidad, los lugares que habitarían y las leyes que seguirían. Entonces, en ese contexto, en ese escenario en que es necesario que Dios le dé leyes específicas a Moisés, porque este pueblo estaba cerca de ocupar la tierra y tenían que tener un sistema legislativo un poco más estricto de lo que hasta ahora se había mostrado. Hasta ahora había una promesa mediada por un pacto de obediencia en la circuncisión, pero muy poco más. Ahora, como vimos la semana pasada con Moisés, se les había entregado una ley mucho más elaborada, mucho más vinculante, mucho más específica. Entonces, con Abraham apenas había una señal externa de pertenencia al pacto, pero con Moisés surge un código de conducta necesario para que la próxima habitación sobre la tierra prometida, en donde se constituirían como una nación con tierras, fuera ordenada, estuviera bien definida. Ya se habían establecido, sabemos, las funciones de las tribus y todo esto. De modo que tenemos estos dos pactos como antecedentes al estudio de hoy, por lo que vale la pena recordar algunas cosas sobre estos pactos, porque nos interesan para el pacto que veremos hoy. En primer lugar, en el pacto de Abraham, en el pacto con Abraham, una de las cosas que se prometen es una descendencia numerosa. Y esto sucede en Génesis 12, del 2 al 3. En Génesis 12, del 2 al 3, dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De alguna manera, de Abraham vendría esta bendición colectiva en esta descendencia grande que iba a tener. En otras partes se dice, si puedes contar la arena de la playa, las estrellas del cielo, en fin, había una promesa de gran descendencia que en estos subsiguientes pactos, tanto en el de Moisés como en el que veremos hoy, se va desarrollando esa promesa. También se le promete en el mismo pacto que esta descendencia tendrá posesión de Canaán, que es otro dato relevante. Esto está en Génesis 17, del 7 al 8. Génesis 17, del 7 al 8.
Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te diré a ti y a tu descendencia después de ti, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces hay dos cosas, ¿no? Una descendencia y una tierra. Y ambas promesas recibieron cumplimiento en el contexto posterior a la esclavitud egipcia, que recordemos que también había sido advertida por Dios a Abraham en Génesis 15:3. Le había dicho que iba a estar su pueblo esclavizado durante mucho tiempo por una nación extranjera, pero que no se preocupara, igual recibiría la promesa. Entonces, ya en el contexto posterior a la esclavitud egipcia, se desarrollan los eventos que posibilitan la conquista, la posesión de la tierra que se les había prometido. La promesa de la posesión sobre Canaán. Y sobre esta promesa se dice en Josué 21, del 43 al 45, lo siguiente. Josué 21, del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces vemos acá todo el cumplimiento material, sabemos, material. Había unos elementos espirituales que se cumplirían luego, que mencionamos de forma muy rápida en el pacto de Abraham. Pero hasta ahora las promesas materiales se estaban dando. Una descendencia, ya estaban las tribus conformadas, una descendencia grande, y ya había por mano de la fuerza militar de Josué obtenido la tierra prometida. No había nación que prevaleciera contra ellas, no podían ganarle, Dios estaba con ellos. Y en cuanto a la descendencia numerosa, dice el primer libro de los Reyes 4, del 20 al 21, lo siguiente. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Y esta es una frase que no está aquí por azar. Nos recuerda aquella promesa de Dios a Abraham, ¿no? Si tú puedes contar la arena del mar, podrás contar tu descendencia. Comiendo, bebiendo y alegrándose, continúa. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, que es una de las cosas, de las características geográficas que le menciona a Abraham cuando le promete darle esa tierra. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Tenemos entonces que en el contexto del pacto sinaítico, el pacto con Moisés, se estaban cumpliendo poco a poco las promesas hechas a Abraham. Sin embargo, estos dos pactos, tanto el de Abraham como el de Moisés, seguían sin solucionar el problema de la caída. Además, al ser pactos de obras, la pertenencia a los pactos dependía de cierta conformidad externa, que de fallarse ocasionaba que el individuo fuera cortado del pacto. Sabemos que había que tener una conformidad externa en el pacto de Abraham con respecto a la circuncisión, y eso continuó. Bajo el pacto sinaítico seguía la necesidad de la circuncisión, pero además se le provee al pueblo el decálogo, que también tiene que cumplir para no ser cortado del pueblo. Por lo que, aunque de manera relativa el Señor estaba cumpliendo las promesas a su pueblo, aún quedaba un camino largo por delante en la historia de la redención para dar solución al problema de la humanidad. Porque sabemos que la ley trajo al hombre muerte, dice Pablo, aunque era para vida, trajo al hombre muerte. Perseveraba este problema. Sin embargo, miremoslo desde este punto de vista. Los pactos son la manera en que Dios va poco a poco quitando el velo de la redención para que luego lo podamos ver claramente en el futuro. En este momento era el futuro, para nosotros ya es el pasado, para que luego lo podamos ver claramente en la obra de Cristo. Hasta acá se estaba manifestando la fidelidad de Dios, las cosas se estaban cumpliendo, pero el problema del hombre, que era su pecado y su muerte, estaba lejos de ser solucionado aún. Por todo esto, la relación del pueblo con Dios y la pertenencia al pacto era una cuestión delicada. Es tanto así que a pesar de haber recibido parte de la promesa que se le había hecho a Abraham de poseer la tierra, la inconformidad del pacto hacía que el pueblo mereciera el castigo de Dios. Y podemos ver esto en que la generación posterior a Josué
que fue el que con sus conquistas militares obtuvo la tierra, esa generación que vino después se decía de ella que no conocía a Jehová y por esto reciben consecuencias. Esto está en Jueces 2 del 7 al 22. Jueces 2 del 7 al 22. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda esta generación de Josué y de los que conocían la obra de Jehová y todas las hazañas que Jehová había hecho a través de Josué, ya había muerto. Y se levantó después de ellos otra generación, de la que se dice que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí vemos una doble falla, ¿no? Una parte, obviamente ellos no vieron eso, no vivieron esas cosas, pero por otro lado sus padres fallaron en transmitirles oralmente de forma fidedigna todo lo que había pasado y poder generar esa devoción en ellos. Estaban olvidando algo de lo que Moisés estaba muy preocupado. Recuerden que en Deuteronomio Moisés, sabiendo que la posesión estaba cerca y que su muerte también estaba cerca, él se preocupó mucho por decirle: recuerden lo que Dios hizo, recuerden que Él los liberó, díganselo a sus hijos, pónganlo sobre sus frentes, cuando caminen, cuéntenle a los hijos todo esto. Precisamente porque Moisés tenía en mente esta preocupación de que era posible que el pueblo olvidara las cosas y, consecuentemente, como estos pactos estaban vinculados a la obediencia, trajeran sobre sí desgracia. Continúa el 11 diciendo: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mientras que en el relato de las hazañas de Josué nos dice que no había quien les hiciera frente a ellos, ahora ellos habían sido entregados a sus enemigos por causa de su desobediencia. Esto mostrando algo que es consistente en el Antiguo Testamento, en estas épocas del pueblo unido, que la victoria militar de Israel nunca dependió de su fuerza militar, sino que la victoria militar de Israel siempre dependió de que el Señor los guardaba. Esto nos recuerda un salmo, ¿no? David ora al Señor y una de las cosas que dice es que caerán a su diestra sus enemigos. ¿Por qué? No por su fuerza militar, sino por el Dios con quien estaba, que ahora, en desobediencia, los había dejado de proteger. Y continúa el 16 diciendo: y Jehová levantó jueces para que los librasen de mano de los que les despojaban. ¿Cómo los jueces los iban a librar? ¿Peleando? No, los iban a librar encaminándolos nuevamente en la obediencia del Señor. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, por los del juez, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Aquí vemos el poder de Dios providencial sobre la historia, ¿no? Hay una razón por la cual estas naciones no fueron erradicadas totalmente, que pudieron haber sido erradicadas totalmente. Josué, las había subyugado, porque tenía la mano de Dios de su lado. Aún así dejaron remanentes de estas naciones. ¿Por qué? Bueno, dice Dios que esto pasó para probarlos.
para ver si procurarían o no seguir el camino de Jehová, para tenerlas allí como un castigo que estaba latente en caso de que el pueblo desobedeciera, que de hecho pasó. Es cierto entonces que el pueblo había recibido la tierra prometida en estos pactos, pero estos pactos, recordemos, que eran pactos de obras. Y al ser pactos de obras y el pueblo haberse alejado pertinazmente de la obediencia del Señor, entonces caían de los beneficios del pacto. Y no solo caían de los beneficios, sino que el proceso de caída era doloroso. Fueron despojados y echados en manos de sus enemigos, como dice el texto. La desobediencia del pacto con Moisés los llevó a perder los beneficios que habían recibido en función de la relación de Dios con las cabezas que los representaban. Por eso es que cuando levantaba un juez, como Dios estaba con ese juez, o sea, de alguna manera el juez estaba en representación de estas personas, volvía al Señor a tener misericordia de este pueblo. Pero cada vez que el juez moría, ya se quedaban sin representante y por lo tanto sin el beneplácito del Señor. Entonces, insisto, aún estos pactos eran insuficientes para traer una paz genuina al pueblo. Además, aún hay un elemento sin cumplir. En el pacto con Abraham se le promete que de él saldrán reyes. Dicha promesa se cumplirá en el contexto de rebeldía del pueblo. A pesar de que Dios ponía jueces, el pueblo volvía a caer, por lo cual ahora se iba a establecer un gobernante sobre todos y se iba a establecer con los reyes una línea de sucesión de gobernantes en sintonía con lo dicho en Génesis 17:6, donde Dios le dijo a Abraham: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, en Génesis 17:6. Esta promesa de reyes era importante porque traería consigo la paz a Israel, que de momento no tenía. Habían tenido cierta paz relativa, que al pecar el pueblo, al apartarse otra vez, sobrevino sobre ellos guerra. Pero esta promesa de rey traería estabilidad, una identidad nacional que hasta ahora no estaba del todo formada, aunque sí había la nación, estaban las tribus, pero no estaban en torno a un rey, a la usanza de otras naciones. Daría consigo además un escenario propicio para establecer un lugar donde sería alabado Dios. Daría un escenario propicio para establecer un templo, porque esto formaba parte de las cosas que se les estaban revelando poco a poco a los israelitas. En el contexto del pacto mosaico, en Deuteronomio 12, del 10 al 14, Moisés les dice algo interesante a los israelitas. Deuteronomio 12, del 10 al 14. Dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Recuerden que esto se cumplió cuando Josué conquistó, pero lo perdieron por la desobediencia al pacto. Decían Josué que tenía reposo de todos sus enemigos alrededor. En el 11 decía: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, el templo, ¿no? Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraré delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Miren cuán importante y cuán vinculante es el deseo de Dios sobre nosotros. Hay un momento para todo. En este momento se les dijo a ellos: guárdense de ofrecer una adoración de modo que Dios no la ha pedido. Él dará un lugar y allí adorarán. Y esto tiene repercusión incluso en el pueblo, en el futuro, en estos pueblos que estaban enemistados en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con la samaritana. Y la samaritana se queja de que ustedes los judíos piensan que solamente se debe adorar allá. Y no es que ellos pensaran eso porque sí, es que solo se debería adorar de esa manera allá. Y Jesús les dice tiernamente: tú de lo que no sabes hablas. Pero habrá un momento. Ese momento ya es hoy, ¿no? Ya ha llegado. Habrá un momento en donde la gloria de Dios no iba a estar en un solo lugar, sino que explotaría a todas las naciones, llegaría a todos los lugares. Aquí se estaba desarrollando eso. Poco a poco
se estaban viendo a través de símbolos, de tipos, de ritos, lo que luego trascendería a todas las naciones. Entonces esta promesa de reyes y otras cuestiones son cumplidas en el pacto que es específicamente el objeto de estudio de hoy, el pacto con David. En este pacto con David es que veremos más claramente muchas de las cosas que estaban siendo prometidas, que aunque se habían cumplido parcialmente, aún no terminaban de cristalizar. En David empieza el cumplimiento de la promesa de reyes. Sin embargo, antes de entrar a este punto del pacto con David, cabe destacar algunas aclaraciones, porque algunos podrán recordar que David no fue el primer rey de Israel. Con él empieza el pacto, con él empieza el pacto de los reyes, con él empieza el cumplimiento de la promesa de los reyes, pero él no fue el primero que gobernó Israel, sino que antes de David hubo un rey llamado Saúl. Así que veamos el contexto en que sucede este reinado. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 22, dice así: Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Parece que ellos habían olvidado que parte de la promesa era rey. Pero el Señor estaba orquestando todo a su tiempo. Por eso le dice a Samuel: no te ofendas, a ti no te desecharon. Tú fuiste un buen juez, has sido un buen profeta. A ti no te desecharon, tú eres solo un instrumento. Sino que han desechado al que maneja este instrumento. Han desechado a Dios. Entonces continúa diciendo en el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Primer libro de Samuel 8 del 1 al 21. Y en el 10 dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Les pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, etcétera, etcétera. Iba a traer consigo, sí, un rey, un gobernante, pero todo lo que eso implicaba a la usanza de los gobernantes del mundo. Ellos pidieron un gobernante así como tenían las otras naciones, y tendrían un gobernante así como tendrían las otras naciones. Sin embargo, en el 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Les advirtió solemnemente, como les dijo Jehová. Les advirtió solemnemente lo que vendría si ponían este rey. Aún en el 18 les dice: y aún cuando claméis aquel día a causa de vuestro rey, porque estuvieran fastidiados del rey o algo, Jehová no les responderá. Pero ellos no escucharon. Y en el 20 dice, en la segunda parte del 19, y en el 20 dice: no, sino que habrá rey sobre vosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá de delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y luego en el primer verso del capítulo 9 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat,
hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl, en términos humanos, en términos de un hombre admirable, lo era. Incluso cuando Saúl murió, se relata en el texto que los hombres de guerra, los hombres valientes, quisieron homenajearlo. Era un tipo poderoso, imponente, un rey como cualquier nación probablemente hubiera querido tener, pero no era el rey que Dios había dicho que pondría, sino un rey que ellos solos se pusieron. Entonces, hay dos cosas que destacar en esto para pasar ahora sí al verdadero reinado que estableció Dios. Uno, que este Saúl no era parte de los reyes prometidos porque no lo puso Dios, lo pusieron ellos mismos. No era parte del plan que Dios tenía, sino parte de la rebeldía del pueblo. Y dos, y aquí hay una cosa que no debemos pasar por alto, es que, y bueno, creo que el escritor tampoco lo pasa por alto, lo resalta para que nos quede claro, es que no era de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Y el reinado prometido era de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín. En Génesis 49, del 8 al 10, Génesis 49, del 8 al 10, dice, Judá, esta es la bendición que hace Jacob a sus hijos, Israel a sus hijos. Le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El reinado de Israel estaba dado a Judá. Y no es casualidad, sino que el rey de reyes vendría de la tribu de Judá. Jesucristo, el rey, es por derecho real, rey. Entonces esto simplemente fue un pequeño desvío del pueblo, pero el plan de Dios permanecía. Y aquí es donde, en este contexto, luego de la caída de Saúl, que es otra historia, Dios establecerá su pacto con el rey que sí era conforme a su corazón, con el rey que él sí deseó poner. Esto está en segundo libro de Samuel 7, del 1 al 17, el pacto que Dios establece con el rey David, primer rey de la promesa. Saúl fue un error del pueblo. David es el primer rey de la promesa de reyes. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17, dice así. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado el reposo de todos sus enemigos alrededor, otra vez vemos que con el establecimiento de este rey, que sí era el rey de Jehová, le dio reposo de sus enemigos. La promesa que Moisés le había hecho, que tendrían reposo de sus enemigos. Dijo el rey al profeta Natán, en el verso 2, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda ya todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Recordamos que Dios tenía que decir dónde iba a ser adorado, ya aquí estaba en el tema del tabernáculo, todo esto de las tiendas. Había un peso en el corazón del rey de Israel. Yo habito en un lugar ostentoso y mi Señor en cortinas. Yo quiero que habite en un lugar también ostentoso. Esto se lo manifiesta a Natán y Natán le dice, bueno, Dios está contigo. Sin embargo, en el 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo,
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi casa, casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Y en esta porción que se muestra el cumplimiento de los pactos anteriores, tierra, paz, descendencia, rey, también se establecen algunas cosas nuevas en este nuevo pacto que forma parte de todo el gran pacto que llamamos Antiguo Pacto, en el pacto con David. Así que veremos varias cosas del texto. Una de estas es que ahora se estaban cumpliendo completamente, como se menciona, los aspectos faltantes del pacto de Abraham y el pacto de Moisés. No solo poseían tierra, ya tenían rey, este rey había sido puesto por Dios, no como Saúl. Adicionalmente, aquello que Moisés le había prometido en Deuteronomio 12 sobre la paz, también lo habían tenido, y también se estaba cumpliendo todo esto como afirma el verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, tenían esta paz. Por otro lado, con este deseo en el corazón de David acerca del templo, acerca de construir una casa para el Señor, también se toma parte, se le da forma a esta promesa, a este pacto. Porque ya se había dicho que había un lugar que iba a ser designado por Dios para adorar. David, probablemente con esto en mente y con el deseo de darle un lugar bello a Dios, quería construir un templo. Sin embargo, aunque esto sucedería, se le dice a David que esto no sucedería en su reinado. Sí en su linaje, pero no en su reinado. Entonces aquí vemos una característica de este pacto. Este pacto, entre las cosas que incluye, ¿qué es lo que incluye? El levantamiento del templo. Recuerden que todos los pactos tienen cosas que suceden dentro de él. Tiene leyes, tiene promesas, etc. Una de las cosas que se le garantiza a David es sí, construirá tu descendencia, tu linaje, tu reinado, el templo. El rey estaría encargado de eso, pero no sería David. Y eso lo vemos en el 12 y 13 del mismo capítulo que estamos leyendo. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. En el 13 dice, en la primera parte, él edificará casa a mi nombre. Entonces vemos una de las características del pacto. Este pacto ya estaba dando rey, pero ahora estaba prometiendo un templo. Esta es una de las promesas del pacto, un templo. Además, el rey en este pacto estaba vinculado a la ley mosaica y todo lo que conlleva esta ley, por lo que debía cumplir la ley de Moisés. Y eso hacía parte también de este pacto, la ley de Moisés. Fíjense que en el verso 14 dice, yo le seré a él, a la descendencia de David, padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sigue habiendo un elemento necesario de obras por parte del representante del pacto. La cabeza entonces, como siempre hablamos en los pactos, la cabeza federal del pacto, en primer lugar era David, pero en general, en la sucesión monárquica, vendría a ser cada rey. Si los reyes eran malvados, y esto lo podemos ver en el relato de los reinados, si los reyes eran malvados, el pueblo la pasaba mal. Al pueblo le iba mal, era castigado. Y por el contrario, si un rey era obediente, era bueno, era prudente, era seguidor, fiel del Señor, el pueblo era bendecido, le iba bien. En este sentido, vuelve a haber una cabeza federal que no estaba tan clara en el pacto mosaico,
el pacto mosaico, que es la cabeza federal es Moisés, en el sentido de que con él se entra en pacto, no había ninguna dependencia de él directamente con respecto del pueblo, sino que todos debían guardar esta ley. En este caso, no es que no todos deban guardar la ley, siguen teniendo la necesidad de guardar la ley, sino que ahora hay un individuo que lo representa, es decir, el rey, del cual depende el destino de este pueblo, que ahora estaba en una monarquía. El rey era bueno, al pueblo le iba bien. El rey era malo, al pueblo le iba mal, indiferentemente de que el pueblo fuera obediente. Estaban siendo representados por el rey. Eran miembros de un pacto cuya cabeza federal era el rey. Primero David, luego los reyes subsiguientes. Y eso lo podemos constatar en la historia. Los reyes que fueron obedientes tuvieron reinados prósperos, seguros, victoriosos, y los reyes desobedientes tuvieron reinados destructivos, de disolución, etc. Además, entre las bendiciones del pacto está el establecimiento perpetuo de su trono, como dicen los versos 15 y 16. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual lo quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo recuerdan también en el Salmo 89 del 3 al 4. El Salmo 89 del 3 al 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y en muchas partes más se recuerda este pacto. El asunto del reinado de Israel sería un tema recurrente en la revelación. Y aquí hay un tema interesante que resaltar que se cumple no solo materialmente, sino espiritualmente. Salomón levanta el templo. Se cumple que la descendencia de David levante el templo. Sin embargo, este templo, sabemos, no existe, fue destruido el primer templo. Y hoy tampoco es que tengan templo. Pero se cumplió la promesa de un templo, y un templo que prevalece hasta hoy. Que Jesús lo dice. El templo será destruido y será levantado a los cuantos días, al tercer, a los 3 días. El templo se cumplió en Cristo. Y es un templo que permanece. Y no solo eso, sino que a David se le prometió que delante de su rostro, su reino estaría establecido y sería estable perpetuamente. Pero ¿dónde está? Bueno, sabemos que esto también tiene cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes, que permanece hasta hoy como Rey. Su reino ciertamente fue establecido perpetuamente. Dice el Señor que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, aunque no está tan claramente visible, ya sabemos que el reino está y que en un futuro próximo terminará de estar visible, asentado en su segunda venida. Pero la promesa que se le hace a David tenía, como ya hemos visto que se habitúa en estos pactos, un cumplimiento material y un cumplimiento espiritual. Y por lo que es normal, el cumplimiento espiritual siempre es más portentoso y siempre es el verdadero, siempre es lo que llamamos el antitipo. Aquellos eran símbolos, imágenes, reflejos de lo verdadero, de lo firme, de lo eterno, que sería Cristo. También recibieron la paz y la prosperidad que Moisés les había dicho. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 4, dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esto formaba parte de las bendiciones del pacto. Si se permanecía el representante, el rey del pacto, en obediencia, se le garantizaba prosperidad, seguridad, fortaleza, establecimiento y estabilidad de su trono. Pero como todo pacto tiene sanciones, tiene elementos que garantiza el cumplimiento del pacto.
Y al ser un pacto de obras, estas sanciones recaen sobre los miembros del pacto y sobre sus representantes. Si el rey fallaba, sería reprendido duramente por Dios, como dice el verso 14 que leímos hace un rato. Pero este castigo podía llegar incluso a ser expulsados de la tierra que ya habían recibido, al dejar de recibir la protección de Dios. Véase el primer libro de Reyes, capítulo 9, versos del 6 al 9. Primero de Reyes 9, del 6 al 9 dice: Mas si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo os he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces, vemos que por muy hermoso que es este pacto, en donde ya se establece claramente tantas cosas que desde hace mucho tiempo atrás con Abraham se habían prometido, pero ellos no veían, pasaban los años y no veían, pero ahora tenían tierra, tenían rey, tenían un reino poderoso, próspero. Aún así, seguía siendo un pacto de obras, un pacto mediado por hombres falibles que eventualmente fallarían. Pero sobre todos estos pactos atraviesan promesas que no dependían de los hombres, sino de Dios. Siempre. Aunque hay elementos que dependían de la obediencia de los hombres, otros no. Otros dependían de Dios. Y esos elementos siempre iban en consonancia, atados a aquello que llamamos el protoevangelio, en donde se les había prometido que la simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto llegaría hasta mucho más lejos, con el verdadero templo, con el verdadero rey, con el verdadero trono, Cristo Jesús. Este pacto es muy importante porque acá ya se establece todo lo que fue necesario para que luego naciera de este linaje el Rey de Reyes. Ya este es el último pacto del gran pacto que llamamos Antiguo Pacto. Ya este es el último de lo que las Escrituras llaman el Antiguo Pacto. Las cosas que sucedieron antes del Nuevo Pacto, que será el que trataremos después. En este pacto las promesas empiezan a cristalizar, pero sigue siendo débil. En el próximo, que veremos, no será hoy por supuesto, en el Nuevo Pacto, ya se verá claramente todo lo que allá era visto solamente a través de un espejo, por tipos, por símbolos. Pero ahora ya nosotros nacimos en una época privilegiada en lo que pudimos entender qué es lo que significaba todo eso. Y pudimos tocar lo que ellos solo esperaban, lo que solo ellos anhelaban. Oremos y si hay alguna pregunta luego me la hacen. Mi Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, porque a través de muchos años, Señor, pedagógicamente nos has ido mostrando mediante pactos esa fidelidad que tú tienes, Señor, las promesas que permanecen en tiempos que a nosotros nos parecen largos, pero para ti son un suspiro, Señor. Tú, Señor, has sido cuidadoso en manifestar tu poder, tu gloria, pero sobre todo, Señor, tu amor hacia tu pueblo, que no suelta su mano, Señor, aún en su rebeldía, que limpias la sangre de su cara, que vistes, Señor, y atavías hermosamente un pueblo que has tomado para ti por esposa, Señor, sin merecerlo. Porque vemos, Señor, en las Escrituras, como se habla metafóricamente que este pueblo ha adulterado con otros dioses a lo largo de la historia, Señor. Nosotros mismos alguna vez estuvimos volteados, mirando hacia otro lado y no adorándote, pero aún así nos tomas de la mano, nos traes a tu redil, Señor, y nos cuidas como ovejas de tu rebaño. Gracias, Señor, por la verdad revelada a través de tan preciosos símbolos en las Escrituras. Te pedimos, Señor, que esto verdaderamente tenga un impacto en nuestras vidas. No solo saber los relatos, sino reconocer tu fidelidad, reconocer tus promesas, Señor, reconocer la preciosa obra de Cristo que iba siendo revelada de a poco.
En el nombre de Cristo Jesús oramos porque todo esto haya sido para tu gloria. Amén.